iglesia. Buenos días. Señor nos bendiga grande y poderosamente. Amén. Amén. No sé ustedes, pero la presencia de Dios está aquí, se siente de una manera especial. Hermoso cuando en la alabanza hay disposición en los corazones para alabar al Señor con entendimiento, pero también con el Espíritu. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén. Adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, el Señor hoy va a seguir hablando a su pueblo como lo ha venido haciendo. Así que el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que escuche. Pidámosle al Señor un corazón enseñable para recibir la palabra que Él trae para su iglesia. Amén. Comenzamos a estudiar, a hacer un estudio sistemático de predicaciones en el libro de los Hechos. Nuestro hermano pastor Miguel José Pacheco la semana pasada dio inicio con una hermosa introducción a este libro, conociendo por qué se llama el libro de los Hechos, cuándo fue escrito, a quién fue dirigido, qué es lo que relata, ¿verdad? Y comenzamos hablando de algo muy interesante. Pienso que es el tema central, pensamos que es el tema central de este libro, y es la extensión del reino de Dios hasta los confines de la tierra. Ese fue el mandamiento del Señor Jesús, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos, ¿verdad que sí? Y luego les dijo: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Amén. Sabemos que el libro de los Hechos relata los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Pero también debemos saber esto, y es que los acontecimientos que registra este libro son cosas que no fueron fáciles de vivir para los apóstoles y para la iglesia. No estoy hablando de lo que vivimos en nuestros días en nuestro contexto de Venezuela. No hablo de que de repente te digan que eres un aguafiestas o de que eres un rompegrupo. No estoy hablando de que de repente alguien te deje de hablar porque tú crees en Jesucristo. Estoy hablando de persecuciones, enfrentamientos, cárcel, apedreamiento, azotes, huidas, naufragios, lucha de poderes, tormentas, terremotos, la muerte. Y usted dirá, ¿todo eso aparece en un libro? Sí. Todo eso aparece en un libro. Y todo esto lo vivieron los primeros discípulos, los apóstoles y los primeros que comenzaron a extender el reino de Dios. Todas estas cosas que se mencionan aquí en este libro lo padecieron cada uno de ellos. Pero surge una pregunta: ¿cómo ellos fueron capaces de soportar tanto sin mirar atrás? ¿Cómo ellos fueron capaces de soportar que les apedrearan? ¿Cómo Esteban fue capaz de soportar que le apedrearan hasta la muerte? ¿Cómo Pablo fue capaz de soportar que 2 veces lo azotaran, que 2 veces lo apedrearan, que lo encarcelaran, que lo vituperaran, que lo golpearan? ¿Cómo Pedro y Juan soportaron el ser azotados en el concilio, el ser silenciados por los fariseos? ¿Cómo soportaron cada una de estas personas lo que vivieron en ese momento? Le pregunto, ¿usted lo soportaría? No me responda. No me responda, porque esa es una pregunta que ahorita no estamos preparados para responder. Necesitamos estar preparados para enfrentar lo que ellos enfrentaron también.
hombres y mujeres dieron su vida por una sola cosa, y era anunciar aquello a lo que Jesús llamó el Evangelio del Reino. En los Evangelios vemos como cuando Jesús principia su ministerio, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, el Evangelio de Lucas. Básicamente esos tres evangelios relatan el principio del ministerio de Jesús bajo una misma premisa. Y es que Él pregonaba por todos lugares a donde iba: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad que sí? Y ese Evangelio del reino, ¿cuál reino? El reino de Dios. El reino de Dios. Eso que Jesús estuvo enseñándole a sus discípulos durante 3 años, mientras estuvo aquí en la tierra. Y aún dedicó 40 días más para únicamente hablarles de eso luego de que resucitó. Recuerdan Hechos 1:3. Dice que vivió y se les apareció con pruebas indubitables durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Es decir, el tema de conversación de Jesús con sus discípulos en esos 40 días fue el reino de Dios. Algo que los discípulos necesitaban entender. Debido a su concepción de lo que era o lo que sería el reino del Mesías, ellos necesitaban convencerse y comprender de cómo el reino de Dios no era como ellos lo esperaban. El reino de Dios no era como ellos lo esperaban, sino que iba algo más allá de su concepción. Muchas veces nosotros esperamos cosas de Dios que no son las cosas que Dios ya tiene previstas. Esperamos que pase algo aquí en esta tierra cuando realmente el plan de Dios no es ese. Esperamos que sucedan cosas que le estamos pidiendo a Dios, pero no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Ellos creían en Jesús, pero no veían una evidencia física de ese reino que Él les anunciaba, lo cual les hacía dudar y entristecerse. Y hablaremos un poquito más de eso. De allí lo necesario que Jesús les mostrara de manera convincente que su resurrección y su ascensión a los cielos marcaría el comienzo del verdadero reino de Dios, con Cristo como Rey y Señor prometido. Ese momento era el que marcaría el inicio del establecimiento del reino de Dios, como Cristo reinando. Y fue necesario todo este tiempo que Jesús confirmara a los suyos en esa convicción, para luego poder enviarlos a extender el reino de los cielos. Si ellos no estaban convencidos del mensaje, ¿cómo iban a soportar todo lo que soportaron? La única forma es que ellos no volvieran atrás, que ellos no se retractaran, que ellos nunca dijeran: me retracto de lo que digo, no me mates. Tenía que haber una convicción tan grande en sus corazones, algo que ardiera tan fuertemente dentro de sus almas, de su ser, que les impidiera volver atrás, que no les permitiera negar aquello por lo cual ellos fueron llamados. Y es que desde ese momento el reino de Dios es un hecho. Desde ese momento el reino de Dios no es simplemente un acontecimiento futuro, sino que es un hecho, algo innegable, algo lleno de poder que avanza abriéndose paso, abriéndose camino en medio de un reino malvado para conquistar lo que Dios le ha entregado a Cristo, el Rey de ese reino celestial. ¿Se dan cuenta de la importancia de que Jesús pasara 40 días con ellos? La única forma en la que ellos pudiesen resistir es que estuviesen convencidos de que están trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios, mis hermanos, es un hecho.
De allí el título del mensaje de este día. El reino de Dios es un hecho desde el momento en que Cristo pisó esta tierra, y es un hecho en cada creyente que le recibe por el poder transformador del Espíritu de Dios. En tu vida y en mi vida, el reino de Dios es un hecho. No será algo futuro que experimentaremos luego, es algo que experimentaremos durante toda nuestra vida. Es un hecho en tu vida y es un hecho en mi vida. Dicho esto, mis hermanos, entonces hoy entenderemos cómo los primeros discípulos veían y entendían el reino de Dios. Ellos lo concebían de una manera según las Escrituras, pero no tenían el entendimiento verdadero de cómo ese reino habría de manifestarse. De igual manera hablaremos cómo el reino de Dios opera ahora en este mundo, dentro de la iglesia, a través de la iglesia, si es físico, si es espiritual, si es algo que podemos ver, si es algo que se puede tocar, si es algo que debemos esperar todavía. Entenderemos cómo es ahora, entenderemos cómo es en el futuro y cómo se va a manifestar el reino de Dios en la vida del creyente, de modo que éste haga del reino de Dios un hecho visible en su vida. Hoy nosotros vamos a inquirir en cómo el reino de Dios va a ser un hecho en tu vida y en mi vida, para poder vivir como ciudadanos de ese reino. Y es válido preguntarnos, mis hermanos, ¿cómo los discípulos entendían el reino de Dios? Puesto que debemos conocer cómo los judíos del primer siglo estaban viviendo. Debemos que comprender cómo vivía el pueblo de Israel en ese momento. Y resulta que ellos vivían bajo opresión. Ellos vivían bajo el gobierno de otro imperio. Ellos no eran libres. Ellos estaban siendo oprimidos a servir a otro imperio. En eso consiste el pensamiento de los judíos acerca de esperar un reino. ¿Y por qué? Porque desde el Antiguo Testamento vemos cómo la Escritura da a entender que el Señor les prometió un reino que los libraría de la opresión por la cual ellos estaban atravesando. Y esto ellos lo manifiestan. La Escritura da a entender en los Evangelios. Lucas relata también cómo en el camino de Emaús, si lo recuerdan, que los dos discípulos que estaban caminando, ellos se entristecieron cuando vieron que Jesús había muerto, y ellos creían que Jesús iba a ser el que los redimiera como pueblo, el que los salvara, el que los libertara. La palabra Mesías significa ungido, escogido, y era un término político en ese momento para los judíos. El Mesías ya no es como lo vemos nosotros en este momento. Para los judíos, el Mesías era una persona que iba a ejercer un cargo político, iba a gobernar. Por eso ellos nombraban a Jesús como el rey de los judíos. Por eso ellos lo proclamaban: salve el rey de los judíos, hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta por qué ahora los discípulos veían a Jesús de una manera? No como ahora lo vemos nosotros, sino que los discípulos, los primeros discípulos, los judíos de ese momento, veían a Jesús como el político que iba a sentarse en el trono, iba a vencer a los opresores e iba a reinar sobre Israel de manera justa y libre. Todo el Antiguo Testamento predice la llegada de un reino que no sería jamás movido. Daniel 7, 13 y 14. Puede anotar la cita y puede buscarla luego, para no extendernos mucho. Pero en Daniel 7, del 13 al 14, en la visión de Daniel, vemos cómo el Señor le muestra, ¿sí?, que Él levantaría un reino que no sería movido, que sería eternamente. Él veía a uno como hijo de hombre que se levantaría, ¿para qué? Para levantar ese reino eterno.
Y de allí el título que se le da al Señor Jesús en el Evangelio de Lucas y en los demás evangelios como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, aquel que se sentaría en el trono eternamente. A David también se le prometió un rey que descendería de su linaje, el cual se sentaría eternamente en su trono y jamás sería movido. Segunda de Samuel 7:16. Anote la cita. Lo que le digo aparece allí y luego usted puede verificarlo. Igualmente, cuando se le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, de su descendencia, de la descendencia de Abraham, saldría alguien en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15. En todo el capítulo 15 vemos cómo Dios hace ese pacto con Abraham. Entonces vemos cómo Israel desde un principio descansó en la promesa de que ese Mesías vendría para salvarlos y para reinar de manera justa sobre la nación de Israel. Y ellos esperaban que Jesús lo hiciera de esa manera. De hecho, usted hoy puede hablar con un judío y ellos siguen esperando al Mesías porque lo ven como una figura política, meramente política. Creen que será un rey, un gobernador, alguien que reinará justamente, alguien que vendrá en un reino futuro, ¿sí? Alguien que someterá a todas las naciones debajo de los pies de Israel, que vendrán naciones de todos lados a pedir ayuda a Israel. Entonces ellos están esperando ese momento. Ellos esperaban ese reino físico. De hecho, justo antes de la ascensión, los discípulos aún le preguntaron a Jesús si él habría de restaurar el reino de Israel en ese momento. Lo vemos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6, que dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta cómo seguían pensando los discípulos? Antes de la llegada de la promesa del Espíritu Santo, los discípulos todavía seguían pensando que Jesús era una figura política. ¿Me van siguiendo? Amén. Gloria a Dios. La respuesta de Jesús, mis hermanos, no señala su ignorancia, porque Él sabía lo que ellos esperaban. Pero Jesús también sabía que el plan de Dios era más grande que lo que ellos esperaban. Él no apeló a su ignorancia, Él apeló a la soberanía de Dios, diciéndoles en el versículo 7: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si el reino de Israel será establecido en este tiempo, en el tiempo venidero, eso a ustedes no les importa en este momento. No les importa. Por esto, mis hermanos, la llegada del Espíritu Santo era tan necesaria para ellos. Recuerden la promesa, versículos 4 y 5 del capítulo 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y justamente 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino como la primicia de Dios para la iglesia. Y luego hablaremos un poco acerca de qué significa el Pentecostés, cómo aplica a nosotros y cómo el Señor fue la primicia, Él y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso ya lo veremos en el capítulo 2 aproximadamente. Jesús les dijo, en otras palabras, mis hermanos: no se preocupen por la consumación de mi reino, si será ahorita, si será después. Sepan que yo soy el Rey. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, ¿cierto? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que la promesa del reino, que no sería movido nunca y sería eternamente, se estaba cumpliendo en Jesús en ese momento.
No se preocupen por la consumación de mi reino. Preocúpense por ser testigos fieles de mi reino y les daré el poder que ustedes necesitan para hacer eso. Preocúpense por ser testigos. Preocúpense por evidenciar el reino. Preocúpense por extender el reino. Preocúpense por anunciar el evangelio. No se preocupen en qué momento Israel será restituido. No se preocupen por eso. Por eso les decía, la llegada del Espíritu Santo era muy necesaria. El Espíritu Santo les dotaría de poder y capacidad para extender el reino de Dios en todo el mundo. Así los judíos entendían el reino de Dios, hermanos, de esa forma. Y Jesús tuvo que pasar con ellos 40 días explicándoles, hablándoles acerca del reino de los cielos. Y aún todavía antes de irse, ellos seguían viendo a Jesús como una figura política, alguien que restauraría el reino a Israel. Pero entonces también surge la pregunta, y es: si no hay un reino físico en este momento, que es lo que los judíos esperan, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta ahora? ¿Cómo podemos ver el reino de Dios ahora? Para los discípulos esto debía ser algo visible, pero resulta que el reino ya había sido instaurado, de manera que desde ese momento el reino de Dios ya era un hecho. Ya Él era un hecho. Algo que ellos estaban esperando ya era un hecho en ese momento. El reino ya era un hecho, y no solo un acontecimiento futuro. No solamente algo que se debía esperar en el futuro. Es decir, ellos estaban manifestando el reino en ese ahora y en ese momento. Te pregunto yo, ¿no hay un reino físicamente visible? No hay un rey en este momento sentado en un trono en este lugar. Pero ¿qué estás haciendo tú por manifestar y vivenciar el reino de Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo tú para manifestar en este ahora y en este momento la misión que te ha sido encomendada como iglesia? Desde que Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó a pregonar lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? Se ha acercado. Él no dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos va a venir. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando envió a sus 12 discípulos, les dijo que anunciaran el evangelio del reino. Cuando envió la misión de los 12, lo podemos ver en el libro de Lucas, creo que el capítulo 9. Y vemos cómo el Señor Jesús les manda con una misión: prediquen el evangelio del reino, sanen enfermos, resuciten muertos, hagan milagros, señales, les daré autoridad para eso, pero prediquen el evangelio del reino. Cuando confrontó a los fariseos también, cuando estos le acusaron de ser poseído por un espíritu demoníaco, por el príncipe de los demonios, para expulsar a otro demonio, Él les responde: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a ustedes el reino de Dios. Es decir, no era un acontecimiento futuro, era una realidad presente en ese momento. El reino de Dios estaba allí, manifestándose. ¿Cómo un reino invisible puede estar presente y puede llegar a la gente? ¿Cómo era posible que el Señor Jesús les dijo que se había acercado a ustedes el reino de los cielos si no lo veían? No veían nada. Bueno, déjenme decirles algo, hermanos. El reino de Dios estaba cerca de ellos porque el Rey estaba allí con ellos. El Rey estaba presente con ellos. Por eso el reino de los cielos se ha acercado a nuestra tierra.
ha venido a nuestra tierra. Porque el rey pisó esta tierra. El rey marcó un antes y un después en la historia. El rey instauró el reino de los cielos aquí. El reino de Dios consiste, mis hermanos, en que Cristo es rey en este preciso momento. Cristo no está allá arriba en el cielo esperando que venga el tiempo futuro para Él ser coronado y gobernar las naciones. No, en este mismo momento está sentado a la diestra de Dios, coronado en gloria y majestad, y Él es el rey que gobierna. Él es el rey. Usted ve que todo esto es un caos. No importa, Él es el rey. Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey. Él sabe que este mundo está bajo el gobierno de Satanás, pero Él es el rey. En eso consiste el reino de Dios. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada al Hijo ungido de Dios. Toda autoridad. Él reina en este momento. No estamos hablando de que Jesús vendrá a reinar. Estamos hablando de que Jesús ya reina. Ya Jesús reina en este momento. Por lo tanto, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo, como lo leímos en los versos 4 y 5, cobra sentido a la luz de la misión de la iglesia. El reino de Dios es ahora una realidad en la iglesia porque el Espíritu Santo está aquí presente. El Espíritu Santo que se nos fue prometido está presente y es lo que hace que el reino de Dios sea una realidad en tu vida y en la mía. Él lo aplica a tu vida, Él lo aplica a mi vida. Puedes entenderlo, puedo entenderlo, pero ¿por qué? Porque el Espíritu del Rey está en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Rey en su vida? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces déjeme decirle algo. Usted puede entender el reino de Dios. Usted puede entender el reino de Dios. Es un hecho por el Espíritu Santo que fue derramado en ese día. Se manifiesta en señales, en prodigios, en milagros, en sanidades, en crecimiento, en madurez, en poderío, en unidad, en perseverancia, en valentía, en abnegación. La obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios se manifiesta de esta manera. Se manifiesta de esta forma, empoderando a la iglesia para que ésta se abra paso en medio de un reino de maldad gobernado por Satanás. Ese reino avanza cada día con oposición, avanza sufriendo violencia, como lo vimos la semana pasada, y Hechos relata todo eso. O es que si usted ha leído el libro de los Hechos, ve que se la vieron color de rosa, ve que todo fue miel sobre hojuelas. No, hermano, usted lee el libro de los Hechos y es una auténtica película dramática. Es dramática de principio a fin. Desde las 3,000 personas que se convierten, pasando por toda la persecución que hicieron para con la iglesia, las cárceles, las prisiones, las huidas en las cuales ayudaron a Pablo a salir de la cárcel, por el muro, a escondidas, de noche para que no lo vieran, como el Señor quebró los cerrojos, movió los cimientos para que salieran los apóstoles de la cárcel, como un ángel entró en medio de la celda y sacó a Pedro y Juan de la cárcel. A Pedro, perdón, Juan no fue puesto preso, a Pedro. Hermano, es una auténtica obra maestra que relata cómo el Espíritu Santo obró con poder en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por medio de quién? De su iglesia. De su iglesia. Hermano, usted fue llamado con un privilegio. Usted fue llamado a ser parte del reino que no va a ser movido, del reino que nunca va a perder, del reino que nunca será derrotado. Usted ha llamado a ser parte, ha sido llamado a ser parte de las filas
de sirvientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. En medio de esta guerra, mis hermanos, hay una batalla campal, se libra en este mundo. Las tinieblas se oponen a la luz y la luz se opone a las tinieblas, ¿cierto? Gálatas 5 vemos cómo el apóstol Pablo dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos se oponen para que no hagan lo que quieren. Hay una lucha, hermanos, que nosotros enfrentamos en este momento, y es la lucha del reino de Dios con el reino de Satanás, la lucha del reino de la luz con el reino de las tinieblas. Y es ahora, no será futura, ahora la estamos viviendo. El reino de los cielos avanza con violencia, mis hermanos, y en medio de esta guerra la iglesia lucha por establecer el señorío de Cristo como el Rey de Reyes. Donde cada vez la maldad aumenta, la iglesia debe resistir firme, avanzando, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y es una realidad de la cual usted y yo somos responsables. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Usted y yo somos responsables de establecer este reino en la tierra. En dependencia del Espíritu Santo, es la única manera en la que nosotros lograremos establecer el reino de Dios en la tierra. No estoy hablando de una actitud pasiva, mi hermano, en donde yo me quedo en mi casa y oro por lo que está pasando en el mundo, en donde yo me quedo en mi casa y no molesto a nadie. No es una actitud pasiva lo que estoy hablando, es una actitud activa. Usted debe estar activo en todo momento, estableciendo el reino de Dios a donde vaya. Cristo, a donde pisaba, establecía el reino de Dios, porque decía: llegó el Rey de Reyes, aquí estoy yo. Y predicaba el Evangelio, enseñaba, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, expulsaba demonios. Había señales que lo seguían, y el Señor dijo: estas señales también seguirán a los que creen en mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. Hermano, el mismo poder que operó en Jesús, por su misericordia ahora opera en nosotros también. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos opera en su vida y opera en mi vida. Las señales que siguieron a Jesús y los apóstoles también los pueden seguir a ustedes. Pero ¿por qué no nos siguen? ¿Por qué no nos siguen? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay conversión? ¿Por qué no hay arrepentimiento? ¿Por qué no establecemos el reino? ¿No tiene usted al Espíritu Santo? Lo tenemos todos. Somos responsables en esta tierra de avanzar el reino de Dios, de abrirle paso entre tanta maldad, de iluminar lo que está oscuro, de revelar la mentira con la verdad, de combatir lo que dicen que es bueno, pero que realmente es malo, de sacar el estandarte de la cruz, de predicar a Cristo. Ahora es una realidad espiritual en nosotros. Cristo reina en su corazón y Cristo reina en el mío. El momento en el que nacimos de nuevo, el momento en el que le recibimos como Señor y Salvador, usted no le ha invitado nada más a ser Salvador de su vida. Usted le ha dicho que se puede sentar en el trono de su corazón. No es posible, mi hermano, que yo haga a Cristo mi Salvador y no lo haga Señor. Es imposible que suceda eso en la vida de un verdadero creyente, que diga: he sido salvado, pero lo menos que hago es obedecer a mi Rey. Porque el reino de los cielos demanda obediencia al Rey. ¿Y qué reino no demanda obediencia al Rey? Dígame usted. Si usted se subordina, si usted se subleva, si usted se rebela contra la autoridad, ¿qué pasaría? Le caerían las consecuencias de eso. Pero como en este momento no tengo consecuencias de rebelarme contra Dios. Hermano, Cristo reina en su vida.
Cristo reina en su corazón, pero usted tiene que obedecer lo que el Rey dice. Tiene que obedecer lo que su Señor le está diciendo. Es la evidencia más grande de que usted ha sido introducido al reino de Dios, que usted es leal a su Rey, que usted es leal a su Señor. Todo este trabajo, mis hermanos, tendrá su fruto final en el futuro. Hablamos de cómo el reino se manifiesta en este momento ahora en la iglesia, pero también recordemos lo que hablamos la semana pasada. El reino es ahora, pero el reino es futuro. El reino de Dios será consumado en la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Rey venga a consumar su reino, mis hermanos, esa promesa, la promesa de la venida de Jesús a la tierra, debe animar a la iglesia a seguir siendo leales a su Rey. ¿Por qué los discípulos no volvieron atrás? Porque ellos creyeron la promesa de Jesús. Yo voy a venir otra vez. Yo vendré por ustedes. Yo soy el Rey al cual se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si ustedes dudan de eso, mis hermanos, no vamos a poder resistir como iglesia. Si dudamos de eso, no vamos a poder hacerle frente a la guerra que nos está haciendo el reino de las tinieblas. No importa, mi hermano, cuánto le cueste, no importa cuánto nos cueste servir a Cristo. Tengo que dejarlo todo. Los discípulos lo dejaron todo. Tengo que morir. Los discípulos murieron. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para evidenciar que Cristo es nuestro Rey? ¿Qué está haciendo la iglesia en este momento, en este día, para evidenciar que Cristo reina? Vale la pena seguir siendo leales a nuestro Señor, porque nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Te dirá, hermano, yo soy venezolano. Bueno, déjeme decirle algo. Desde el día que usted recibió al Señor en su corazón, su gentilicio cambió. Ahora es ciudadano del reino de los cielos. Usted aquí está de paso, hermano. Usted aquí es un extranjero. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Vamos a buscar qué dice Filipenses 3:20. Anótelo allí y vamos a leerlo. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué bonito como Pablo aquí hace la equivalencia en la persona de Jesús, estas dos cosas que Él es en nuestra vida. Él es Salvador y Él es Señor. ¿De dónde vendrá Él? De los cielos. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Los cielos. Él va a venir a buscar a los ciudadanos de su reino. ¿Es usted ciudadano del reino de los cielos? ¿Es usted un ciudadano del reino de los cielos? Amén. Bueno, Cristo va a venir por el que sea ciudadano de su reino, no por el que sea ciudadano de este reino. Por ese Él no va a venir. Él va a venir por aquel que dejó que Él reinara en su corazón. Amén. Nosotros somos ciudadanos de un reino que aún no vemos, pero que será manifestado en su máximo esplendor cuando nuestro Rey venga. Hermano, mi interés mayor no debe estar en las cosas de esta tierra. Mis objetivos, mis aspiraciones no deben estar en cosas de esta tierra. Lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera alcanzar, no debe estar puesto en la confianza de esta tierra. Porque esta tierra es la que le está haciendo la guerra al reino de nuestro Rey.
¿Cómo yo me puedo enredar en los asuntos de este reino que le está haciendo frente al reino de mi Señor? No puedo enredarme en estos asuntos. No puedo permitir que los afanes de este mundo, que las vanidades de este mundo, que los deseos de este mundo dominen mis deseos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Si usted milita en las filas del reino de los cielos, es propio que un ciudadano del reino se enrede en las situaciones de este mundo. Cuando un embajador va a una ciudad como embajador, él no se enreda en los asuntos de esa nación. Él sigue representando a su nación. Él no se va a dejar mover ahora por las leyes que sucedan allí y ahora va a querer proclamarlas allá en su tierra. No. ¿Por qué nosotros asentimos tanto a las cosas de este mundo? ¿Por qué nosotros bajamos la cabeza? ¿Por qué nosotros no nos mantenemos firmes a los ofrecimientos de este mundo pecaminoso, de este mundo de maldad? Hermano, viene un reino futuro. Viene un reino futuro que será consumado. Pero en este momento el reino de los cielos sufre violencia. Está avanzando a costa de violencia. Y cada vez son más las personas que atacan el reino de Dios. Cada vez es más. Son más los que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Cada vez hay más argumentos. Cada vez hay más soberbia. Cada vez hay más altivez. Cada vez hay más cosas que se están levantando en contra de lo que es verdad. ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos empalmaremos a lo que este mundo hace? ¿Tendremos puesta en nuestra casa la canción de Shakira porque está de moda? ¿Tendremos como estandarte los deseos y los placeres que mueven a las demás personas de este mundo? ¿Tengo como objetivo las cosas que este mundo quiere? Necesito ser millonario, quiero un carro, quiero casa, quiero todo esto, quiero ser feliz, quiero ser reconocido, quiero que me vean, quiero que... Hermano, el Señor Jesús no vino para esto. El Señor Jesús no estableció su reino para que tú realices tus metas personales. El Señor Jesús estableció su reino para salvar, para redimir a los suyos, a sus ovejas. No te pierdas en las cosas de este mundo. No te dejes llevar por lo que este reino te ofrece, que es contrario al reino de Dios. Necesitamos, mis hermanos, clamar de una manera más ferviente lo que clama el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Necesitamos cada día clamar al Señor. Venga a nosotros tu reino. ¿Y por qué clamamos? ¿No está aquí? Sí, está. Pero yo anhelo que todo esto se acabe. Yo anhelo que todo esto se consume. Yo anhelo que el reino de mi Señor venga y se establezca de una vez y para siempre. ¿No anhela usted el reino de Dios, hermano? Una persona que cuando ora le diga al Señor: ay Señor, permíteme casarme antes de que vengas. Gloria a Dios por los que nos podemos casar, hermano. El Señor, permíteme graduarme antes de que vengas. Señor, permíteme tener mi casa antes de que vengas. Es más importante cumplir tu sueño que el sueño del Señor. Hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No sabe el Señor tu necesidad? Si no fuéramos tan vanidosos, mis hermanos, y fuéramos contentos de vivir con lo necesario, no andaríamos enredados en tantas cosas en este mundo. No andaríamos pensando mucho en qué hacer. No andaríamos pensando muchas cosas. El Señor me confrontó grandemente con esto.
estás enfocando más en otras cosas que en mí. Cuando yo soy el primero el que debes buscar. Cuando yo soy el primero que debe ser en tu vida el deseo. Te enfocas más en ver cómo produces, cómo haces las cosas, cómo intentas surgir, cómo intentas agradar a los demás, en vez de preocuparte en agradarme a mí, en glorificarme a mí. No te daré yo todo lo que necesitas si tú me buscas. No te dará, iglesia, el Señor todo lo que necesitas si le buscas. Amén. Te lo dará, Él lo ha prometido. Pero cuando hagas del Señor tu deleite, tú vas a comenzar a experimentar la bendición de Dios, la cual enriquece, ¿verdad, hermano Johnny? ¿Monetariamente? No, hermano. Los discípulos, la mayoría no tuvieron dónde recostar su cabeza. ¿Y ustedes creen que ellos no fueron bendecidos? ¿Que ellos no se consideraban ricos? Alguien tiene que decirle que algo andaba mal al apóstol Pablo. Porque si para yo realmente ser bendecido tengo que tener muchos bienes, entonces algo andaba mal con el apóstol Pablo. Algo andaba mal con los discípulos. Algo andaba mal con la iglesia primitiva. Si yo tengo que estar tranquilo, que vivir en paz, entonces algo también andaba mal con la iglesia primitiva. Ellos no vivieron en paz en esta tierra, hermano. La paz que ellos tenían era la paz de Cristo, no una paz que de este mundo. La paz de Cristo. Hermano, pero ¿quién es ciudadano en ese reino? ¿Quién es ciudadano en ese reino? ¿Cómo entro yo a ese reino? ¿Cómo puedo entrar yo a ese reino? Algo debes hacer, le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, del versículo 3 al versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Capítulo 3, versículos del 3 al 5. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién entra en ese reino, hermano? El que nace de nuevo. El que nace de nuevo tiene la potestad de entrar en ese reino. El que nace de nuevo, de agua y de Espíritu, tiene el privilegio de formar parte de las filas de ese reino. Y aquel que nace es porque no tenía vida. ¿O me equivoco? Aquel que nace es porque primero tuvo que tener vida. ¿Quién le da vida a los muertos? ¿Quién, hermano? ¿Quién le da vida a los muertos? Dios. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿Quién fue el único que dijo: Lázaro, sal de allí? Y Lázaro salió. Jesús. Hermano, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Si usted no reconoce que estaba muerto en delitos y pecados, y un muerto no puede darse vida a sí mismo, ¿verdad que no? Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Usted tiene que entender que para escoger a Jesús, Jesús tuvo que haberlo escogido a usted. Tuvo que haberle dado vida primero. Tuvo que haberle abierto los ojos. Tuvo que haberle dado un nuevo corazón. Un corazón que le reciba. Un corazón que le ame. Un corazón que le busque. Un corazón que le desee. Tenemos que entender que no podemos ser parte del reino de Dios si no tenemos vida en Cristo Jesús. Hermano, hasta que tú no reconozcas que eres pobre de espíritu, que estás en bancarrota espiritualmente hablando, que no tienes nada que ofrecerle a Dios,
que ninguna de tus obras son suficientes para ganar el favor de Dios. Hasta que tú no reconozcas tu pobreza, no puedes heredar el reino de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, reconozca que es un pobre de espíritu. Reconozca que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Reconozca que no tiene nada con lo cual usted pueda merecer el favor de Dios en su vida. Reconozca que usted está aquí por gracia. Reconozca que si usted va a estar en ese reino futuro, fue por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hermano, no solo se te ha concedido vivir por Cristo, no solo se te ha concedido que tú vivas gracias a Cristo y que tú vivas por Cristo, también se te ha sido concedido que tú padezcas por Él. Lo dice su palabra. No solamente se te ha sido concedido que tú vivas por Cristo, sino que también se te ha sido concedido que padezcas por Él. ¡Qué privilegio! Pero la iglesia hoy día no ve un privilegio, no ve como un privilegio el padecimiento del cristiano. Creen que todo tiene que salirles bien. Hermano, la palabra dice que vamos a sufrir persecuciones, que vamos a sufrir aflicciones. El reino de Dios es para el valiente, mi hermano. Es para el valiente que pueda decir, conociendo todo esto, yo he decidido seguir a Cristo. Para esa persona el reino de Dios será la herencia. Para esa persona que diga, a pesar de todo lo que viva, todo lo que experimente, todo lo que le acontezca en este mundo, para esa persona será más valiosa Cristo. Será más valiosa Cristo. Esa es la persona, mis hermanos, que heredará el reino de Dios en su consumación. ¿Cuántos quieren heredar ese reino? ¿Cuántos quieren estar allí presentes? Pero vamos a hablar de una última cosa para poder concluir. Y es el reino de Dios en la vida del creyente. Vimos cómo el reino de Dios significaba algo para los discípulos, cómo se manifiesta ahora, cómo se manifestará en el futuro. Pero ¿cómo se manifiesta en tu vida? Los discípulos, mis hermanos, extendieron el reino de Dios a toda la tierra, porque el Espíritu Santo primero lo extendió a cada rincón de su corazón. La iglesia no podía hacer tal tarea a menos que el Espíritu Santo cumpliera su promesa, les bautizara en el cuerpo de Cristo y les llenara de poder y autoridad. La iglesia pudo extender el reino de los cielos porque el Espíritu Santo primero lo aplicó a cada rincón de su vida. De esa forma es que el reino de Dios avanza en los corazones a los cuales el Espíritu Santo lo ha aplicado. Y ellos comenzaron a hacer cada cosa que Jesús les enseñó para hacer visibles en sus vidas el carácter de un hijo del reino de Dios. Todo lo que el Señor Jesús les enseñó en el Sermón del Monte, con las parábolas, cada vez que se reunía con ellos, cuando los enseñó a orar, todo lo que ellos recibieron del Señor Jesús, el Espíritu Santo los aplicaba a su vida y ellos lo manifestaban, lo vivían, lo evidenciaban. Trastornaron este mundo, revolucionaron este mundo, hermanos. La iglesia no ha sido silenciada. Las puertas del Hades no han prevalecido en contra de ella y no prevalecerán en contra de ella. Lucharán y pondrán todo su esfuerzo, harán lo que sea por prevalecer sobre el reino de Dios y no lo harán. No lo harán. ¿Por qué?
Porque Cristo, desde que murió en esa cruz y resucitó, venció. Amén. Y si Él venció, usted y yo venceremos. Amén. Debes saber, mis hermanos, que manifestar este reino es una cosa de vivir en contra de este mundo. Si usted quiere que el reino de Dios se evidencie en su vida, usted tiene que vivir en contra de este mundo. Debe ir contra la corriente como un salmón. Usted debe nadar contra la corriente. Usted debe decir lo que es bueno y lo que es verdad, aunque todos en este mundo digan que es malo y que es falso. Y usted debe decir lo que es malo y lo que es mentira, aunque todo este mundo diga que es bueno y que es verdadero. ¿Y usted cree que los discípulos tenían miedo? No. Fueron para adelante, hermano. Pero en dependencia de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Cuando Pedro salió de la cárcel por la ayuda del Señor, por la ayuda de ese ángel, todos se reunieron a orar y pidieron denuedo para predicar su palabra. Sabían que les vendría persecución. Ellos se consideraron alegres y dignos por ser tomados en cuenta para sufrir por el nombre de Cristo. Ellos tenían eso en su corazón. ¿Qué? ¿Estaban locos? Para la demás gente sí. Para la demás gente sí. Pero resulta que a mí me preocupa que este mundo me llame loco. Resulta que a mí me preocupa que este mundo me señale. Puede que no me apedree en este momento, en este contexto, Venezuela. Puede que no me metan preso por predicar, pero me da miedo que me vean feo. Me da miedo que se burlen. Me da pena. Hermano, a los discípulos no les dio vergüenza, no les dio miedo, no les dio pena. Ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No tenemos nosotros el mismo espíritu? Amén. ¿Por qué entonces no estamos haciendo lo mismo que la iglesia primitiva? ¿Por qué no creemos que el Señor nos ha dado su espíritu? Nos ha dado poder. Un poder que es más grande que el poder de este mundo. La palabra dice que por tu fe será hecho. Gloria a Dios. Mi hermano, así que para que nosotros podamos manifestar el reino de Dios, no debemos vivir conforme a este reino terrenal. El reino de Dios voltea totalmente las cosas a como tú quieras concebirlo. En el reino de Dios, para tú ser el primero, debes ser el último. En el reino de Dios, para tú ser el mayor, debes ser el que sirve. En el reino de Dios, debes poner la otra mejilla. En el reino de Dios, debes orar por el que te persigue. En el reino de Dios, debes bendecir al que te maldice. En el reino de Dios, debes amar a tu enemigo. Hermano, es una locura total. Por eso la gente no entiende por qué nosotros actuamos así. No entiende porque este reino está totalmente contrario. Actúa de manera contraria. Jesús revolucionó todo porque Él dijo cosas que nadie se atrevía a decir, porque Él dijo lo que era verdad. A Jesús lo mataron por decir la verdad. Hermano, si mataron a nuestro Señor por decir la verdad, ¿podrían los discípulos esperar menos? No. Si a mí que soy el Señor me persiguieron, dijo Jesús, a ustedes también los van a perseguir. Con la copa con que yo seré bautizado, ustedes también serán bautizados, le dijo. Hermano, el mundo nos llama locos. La cruz es una locura. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y eso es una locura para este mundo, hermano. Por eso el reino se abre paso, porque en medio de esta locura, aunque haya oposición, el Espíritu Santo empodera a su iglesia para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir resistiendo. Tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Tenemos el yelmo de la salvación para nunca dudar de nuestro llamamiento. Tenemos la coraza de justicia con la cual Jesús nos revistió para ser dignos delante de Dios. Pero tenemos el calzado del apresto del Evangelio de la paz para ir avanzando y donde quiera que pisemos establecer el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios es el único reino en el cual te dice que te debes gozar en las pruebas, que debes sentirte dichoso cuando estés siendo probado. El reino de Dios es el único reino que te dice que tienes que creer aunque no veas, que tienes que confiar en algo que no has visto, que tienes que tener certeza de que algo es real aunque no sabes y no lo has visto todavía. Hermano, no es fácil ser parte de este reino. Es una locura total. Es una locura total ser parte del reino de los cielos, ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo estando dentro de este reino, tú y yo podemos garantizar la vida eterna. Amén. Solamente estando dentro de ese reino, no fuera de ese reino. Dentro de ese reino es que usted y yo podemos garantizar vida eterna. Podemos garantizar reinar con Jesucristo. Solamente confiando en Jesús y haciéndolo tu rey, puedes ganar tu vida, aunque creas que la estás perdiendo. Porque en el reino de Dios, para ganar tu vida, tienes que perderla. ¿Se dan cuenta cómo el reino de Dios no es para gente que piensa como este mundo? ¿Se dan cuenta por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón? Porque de otro modo, también llamaríamos locos a los que predican ese reino. Hermano, esto es un llamado pastoral a toda la iglesia. No se te ocurra desviar tu mirada de Cristo. Él es tu meta. Que Él venga, ese es tu premio, ese es tu galardón. Deberás poner la otra mejilla. Deberás amar a tu enemigo. Deberás orar por el que te persigue. Deberás bendecir al que te maldice. De lo contrario, no agradarás a tu rey. Si vives como vive este mundo, no agradarás a tu rey. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongas tu mira en las cosas de esta tierra. Pon tu mira en las cosas de arriba. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo que necesites para poder subsistir en este mundo que para colmo no es tu reino, el Señor te lo va a dar. Busca su reino. Haz morir lo terrenal en ti. Todo pecado, todo peso de pecado que te impide avanzar como ciudadano del reino de Dios, hazlo morir en ti. Dale muerte a tu carne todos los días. Es tu deber y es el mío santificarnos todos los días de nuestra vida para estar preparados para cuando nuestro Rey regrese. Gloria a Dios. Amén. Es tu deber y es mi deber. Si dependemos del Espíritu Santo, lo haremos. Pero si quieres hacerlo en tus propias fuerzas, vas a fracasar. No se te ocurra nunca desviar tu mirada de Cristo. Ahora, pregunto yo, ¿cómo está tu balanza?
¿Tienes aquí las cosas del mundo? Tienes aquí el reino de Dios. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Qué pesa más? ¿El mundo o Cristo? ¿Te enfocas mucho en este mundo o te enfocas en agradar a Cristo? ¿Tú deseas grandemente que Jesús venga? ¿Tú deseas que Jesús regrese? Tú oras todos los días: Señor, venga tu reino. Señor, regresa. Ven pronto. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. ¿Es tu vida un modelo del reino de los cielos? ¿Es tu vida un modelo que otros digan: este está loco? En este último tiempo, vamos a tomar de la pandemia hacia acá, ¿cuánto has crecido en tu madurez cristiana? ¿Cuánto más conoces a Dios? ¿Cuánto más nos hemos esforzado por agradar a Dios en nuestra vida? ¿Cuánto más nos hemos esforzado por vivir de frente a Dios y no de espaldas a Dios? Recuerda, mis hermanos, que los discípulos extendieron el reino porque lo vivieron en sus vidas. Hicieron de Cristo su rey porque entendieron que el reino de los cielos, que el reino de Dios es un hecho. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Señor, que sea tu palabra la que haya hablado, que sea tu Espíritu Santo el que la aplique a cada corazón y podamos vivir de acuerdo a tu reino, Señor. Que podamos confiar en tu promesa de que vendrás. Que podamos, Señor, vivir el reino de los cielos en nuestra vida como un hecho real en nosotros. A donde quiera que pisemos, Señor, a donde quiera que vayamos, dejemos una huella que diga: aquí está el reino de Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano.